Muy buenos días. A nombre de Cabefi Corporativo les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario Normas de Información Financiera, el cual será impartido por el contador José Antonio González Castro, el cual abordará los conceptos más básicos sobre las normas de información financiera y, como ustedes ya saben, en este 2014 ya hay algunas que son obligatoriamente que se deben de impartir. En este momento damos inicio a nuestro seminario. Gracias. Pues bueno, me presento por si no me conocen. Mi nombre es José Antonio González, soy contador. En lo particular yo lo sugerí. Y bueno, si alguien ya ha tenido un acercamiento, entenderán que en 2 sesiones no se puede abarcar este libro. Son un poquito más de 1800 hojas para que tengan una idea muy vaga. Y esta es la versión 2014, por lo tanto está actualizada. Entonces aquí vamos a echar para atrás algunos mitos, vamos a echar para atrás algunos errores que se están cometiendo en la práctica, vamos a platicar situaciones, si bien es cierto, técnicas, vamos a platicar también de situaciones prácticas, de ejercicios, de asuntos contables, porque muchas veces nos abocamos a la parte fiscal, a la parte de auditoría, y se nos olvida el cargo y el abono. Ahora mis alumnos dicen a todo cargo corresponde un ajuste, imagínense, pues ¿cómo es posible eso, verdad? No. Aquí vamos a entender la esencia de la contabilidad. Y lógicamente, dentro de esas normas de información financiera, vamos a hablar también de unas disposiciones que se llaman INIF. ¿Y qué son las INIF? Interpretaciones a las normas de información. Entonces hay que hacer algunas adecuaciones a esa INIF 8. Otro punto interesante, hay una INIF nueva. Y la INIF es la INIF número 20. Y hay temas interesantísimos en el cual tenemos que ir citando. Por ejemplo, se han preguntado cómo registrar el efecto de la deducción parcial en nóminas. Porque es un tema interesante, ¿no es cierto? Hoy por hoy vimos la parte fiscal y decíamos que hasta nos sabemos de memoria, ¿verdad? Artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto a la Renta, que nos habla de las partidas no deducibles, y entendemos que solamente de la nómina que se considera exenta se va a deducir un 47.53%. Eso es perfectamente válido. Pero ¿saben la afectación realmente contable? Porque no me estoy refiriendo al gasto, porque ustedes pueden decir, oye, pues qué difícil puede ser registrar un gasto. Cargo al gasto con abono al banco, ¿verdad? O cargo al gasto con abono a la provisión. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la afectación de un concepto que se llama impuestos a la utilidad, porque eso genera un impuesto sobre la renta diferido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a entrar por ahí, porque ¿por qué creen que se cambió desde el año pasado el famoso estado de resultados, que de memoria lo sabíamos? El estado de resultados, o sea, ventas menos costo de ventas, menos gastos de operación, más menos otros conceptos, y lo sabíamos. Resultado contable antes del ICR y PTU, eso olvídense, ya no es así. Por eso se llama estado de resultados integral. ¿Y por qué integral? Porque se puede hacer en una misma presentación o dividirlo. Y dentro de ese resultado integral se afecta precisamente los impuestos causados, que hasta el año pasado eran 2, el ICR y el IETU. Y para este año solamente es 1, el ICR, y se afectan los impuestos diferidos. Y regularmente muchas empresas, por no decir la mayoría, no refleja impuestos a la utilidad. Que el concepto también ya no se llama impuestos diferidos, se llaman impuestos a la utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, platicaremos de todo eso también para dejarles la esencia de cómo registrar, hablando de otro tema derivado de la INIF 20, de cómo registrar contablemente el efecto del impuesto a la renta que paga la persona moral por decreto de dividendos. Porque hay 2 posibles afectaciones, dependiendo si lo quieran o no quieran acreditar. Espero que me esté explicando, porque cuando una persona moral decreta dividendos, si proviene de la COFIN no paga impuestos, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que provisiona, nada. Pero si no proviene de la COFIN, ¿quién absorbe el impuesto? La persona moral. ¿Estamos de acuerdo? Y no me estoy refiriendo de momento a la retención del 10%, que ese es otro tema. Ese impuesto a la renta que paga la persona moral puede tener 2 afectaciones contables. Por un lado, se puede llevar al resultado del ejercicio, hablando de una cuenta de balance, cargo al resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Con abono a la provisión, impuesto a la renta por pagar, porque finalmente lo absorbe. Pero si la empresa toma la decisión en los términos del artículo 10 de la nueva ley del impuesto a la renta de acreditarlo, cambia el escenario.
ya no me lo llevo al resultado del ejercicio, me lo llevo a una cuenta de activo. ¿Y por qué de activo? Porque se va a acreditar contra el impuesto del ejercicio. Entonces vean cómo puede cambiar una misma operación, una afectación contable, dependiendo la intención que se le pueda dar al registro. Por eso hablamos de los postulados básicos y uno de los postulados elementales es de sustancia económica. ¿Y qué me dice ese postulado? Hay que tender a la sustancia de la operación que voy a realizar. Si yo no entiendo lo que voy a hacer, difícilmente le voy a dar afectación contable correcta. ¿Me explicó? Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso, me da mucho gusto que estén aquí. Comenzamos. Esta reflexión me gustó mucho cuando fui de viaje precisamente a Ciudad Juárez, está pegada en un hotel, en la parte del elevador. Y me gustó mucho porque finalmente lo que representa tiene mucho significativo. Y yo hablo de una reflexión en su momento escrita por Albert Einstein, y dice lo siguiente: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países. Porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. En la crisis nace la inventiva y los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin ser superado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hablando en cuestiones económicas y prácticas, mucha gente dice, es que estamos en crisis, es que la economía está por los suelos, es que no hay trabajo, es que me paga muy poquito, es que no me alcanza. Pues simplemente hagan de esta reflexión, hagan la suya, y van a ver que va a cambiar la óptica de la vida. Aquí, aunque no se aprecia bien, también es una reflexión interesante. Y dice, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. ¿Y cómo se llama esa energía? La voluntad. Por lo tanto, si alguien no tiene voluntad, y yo se los digo a mis alumnos, ustedes tienen que ser gente de excelencia. Pero para ser gente de excelencia, ¿cuál es el primer paso que tienen que hacer? Querer ser gente de excelencia. Ustedes tienen el deber de aprender, no quiero utilizar el concepto de obligación porque suena fuerte, me explico, tienen el derecho de aprender, pero ¿cuál es el primer paso? Querer aprender. Nada más, así de simple, porque si no quieren aprender, por mucho que les dé la información, no van a aprender. Entonces aquí véanlo como esa serie de comentarios. Vean todo esto que vamos a platicar como una lluvia de ideas. En algunos temas vamos a puntualizar hasta donde sea necesario, en algunos otros por cuestión de tiempo y demás no podemos. Pero siempre existe la posibilidad de que vengan las dudas, porque si hay dudas, hay aprendizaje. Y si se han equivocado en su vida profesional, no hay problema, porque hay un principio también elemental que dice, quien nunca se ha equivocado, nunca ha trabajado. En serio, la gente que se equivoca es porque trabaja, ¿no es cierto? Somos seres humanos. ¿Y por qué creen que la misma NIP señala en la NIP de los financieros básicos? Se llama estado de flujos de efectivo. Y hoy por hoy, ¿cómo lo llama la parte fiscal? Lo llama estado de origen y aplicación de recursos. Ese concepto está mal, es obsoleto, ¿me explicó? Por eso estos comentarios son una característica aplicable a las normas de información financiera. No son algo rígido, algo inflexible, no es algo inamovible, se van actualizando, por eso hay procesos y uno de esos procesos se llama auscultación. Ustedes hoy por hoy pueden mandar una propuesta de una modificación a la NIP y precisamente el CINIP como encargado puede atraerlo, estudiarlo y en su caso implementarlo, ¿de acuerdo? Bueno. Notas a los estados financieros. He revisado infinidad de estados financieros y ninguno de ellos trae notas a los estados financieros. Y una de las notas obligatorias que tuvieron que haber corrido en el 2013 es la abrogación de la ley del IEPU, para que el lector sepa que en 2014 ya no existe ese impuesto. ¿Me explicó? Otra nota son las políticas contables que aplican. ¿Me explicó? Por ejemplo, políticas en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en inventarios, etcétera, etcétera, en bancos inclusive. Es lo que se conocía con el nombre de principios de contabilidad generalmente aceptados, que de hecho eran 9, hoy por hoy ya no son 9, son 8, ¿de acuerdo? Bueno, veremos también dentro de la serie P de las normas aplicables a los estados financieros, el estado de flujos de efectivo, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de situación financiera, mejor conocido como balance general, cómo se integran, qué cuentas van, qué cuentas no van, etcétera, etcétera. Dentro de la serie C
que son las normas aplicables a conceptos específicos, ahí vamos a encontrar prácticamente todos los elementos de un balance general. ¿Qué es activo, qué es pasivo, cuentas por cobrar, inventarios, etcétera, etcétera? Pues vamos a ver precisamente esos. Algunas cuentas de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, que en inventarios tuvo cambios, que también hay otro error en materia fiscal, ¿de acuerdo? Hay formas de determinar los métodos de evaluación de inventarios y la asignación de costos, ¿de acuerdo? Ok. Tenemos también los pagos anticipados y aguas con esto, porque los pagos anticipados es una cuenta de activo. Para que la persona que está fuera del país de origen pudiera entender la información ofrecida por las empresas y pudiera de esta manera tomar decisiones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco, si una empresa cualquiera quería cotizar a la bolsa de Nueva York, la primera barrera que encontraba decía que tus estados financieros, tal como los haces, no sirven. No puedes entrar a cotizar a la bolsa de Nueva York. Recuerda decirte, oye, transfórmame tus estados financieros, transfórmalo en un estado financiero de acuerdo a principios americanos. O sea, había toda una conversión, ¿no? Cosa que actualmente ya no es así. Ahora, si una empresa quiere entrar a cotizar a la bolsa de Nueva York, o presenta sus estados financieros de acuerdo a las normas americanas, ¿no? De IFRS, o de acuerdo a IFRS. Entonces tiene esa facilidad, ¿no? Porque, digamos, entre los IFRS, normas americanas, y la NIF, hay un proceso de convergencia, ¿no? Cada vez, digamos, se acercan más, cada vez se parecen más, entonces son compatibles, ¿no? En el mundo globalizado, este proceso de traducción del lenguaje contable presentes en los diferentes países era poco-ágil y ponía ciertos obstáculos a la circulación de capitales, ¿no? Por ejemplo, oye, quiero cotizar en la bolsa de Nueva York, quiero emitir bonos, o quiero colocar acciones, o pero no puedo hacerlo porque tengo que convertir mis estados financieros. Ese proceso de conversión pues no era rápido ni fácil, ¿no? Entonces, mientras no se puede convertir, pues trababa todo el proceso de inversión de capitales, ¿no? Paralizaba el movimiento de capitales. Dice, es por eso, entre otras razones, que se decidió que todos los países miembros de la Unión Europea utilizaran un lenguaje contable común. Este lenguaje sobre las normas internacionales de contabilidad, ¿no? O normas internacionales de información financiera. Eso lo emitía por un organismo de carácter privado, en Londres, llamado el IASB, ¿no? International Accounting Standards Board, ¿no? Adicionalmente, a los países europeos, otros países como Japón, la India, Estados Unidos, países latinoamericanos, etcétera, tienen en su agenda la implementación de este lenguaje contable universal. En un mundo globalizado, los capitales no son de un país, los capitales se mueven de un sector a otro, de un territorio a otro, ¿no? Entonces, para poder mover esos capitales, necesitan un lenguaje único, un lenguaje que pueda entender los estados financieros de cualquier país y no tenga que estar demorándome en traducirlo, ¿no? Entonces, necesita un lenguaje único contable, ¿no? Entonces, ese lenguaje único va a hacer, o está haciendo, que sea mucho más fácil el movimiento de capitales entre países y territorios, ¿no? Por eso que, digamos, en diferentes países puede haber inversiones que vienen de uno y de otro lado. Entonces, ¿y quién está detrás de eso? ¿No? Están los organismos mundiales, ¿no? Están las bolsas de todo el mundo, el Banco Mundial, ¿no? Está el mismo Fondo Monetario Internacional, porque dentro del, vamos a ver más adelante, dentro de todo el plan de estos organismos internacionales financieros, digamos que a mí es uno de estos elementos para ayudar lo que es la transparencia financiera. Y validarse. Debe tener información suficiente, información financiera completa, que sirva de base para la toma de decisiones. Aquí tenemos una serie de características cualitativas que se refieren a la NIFA 4. Y esto fue todo en lo referente a marco conceptual de la serie A de las NIF. Muchas gracias por su atención.